colectando la ofrenda, los hermanos, no dejen de ofrendar, ¿sabes? Alabado sea el Señor. Muchas veces ofrendamos mientras cantamos, cuando se acaba el coro, guardamos la ofrenda en el bolsillo. No, sigue ofrendando, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Si usted no quiere seguir parqueándose en la grama, ofrende. Gloria al que vive para siempre. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto estamos alegres y nos gozamos en su presencia. Saludamos a cada hermano de la congregación local. Alabado sea el Señor, a los pastores y ministros de esta iglesia. Los saludamos a todos con mucho amor y cariño, respeto. A las visitas que están en medio nuestro, aquellos que por primera vez nos visitan o que ya en otras ocasiones han estado, unas o dos ocasiones con nosotros, también les saludamos y nos alegramos mucho de verles y de que estén aquí en esta mañana adorando al Señor con nosotros. Es un día importante, es el día que Dios ha permitido que tu pueblo esté reunido. Alabado sea el nombre del Señor, para que le adoremos a Él. Y yo estoy seguro que cada alabanza que sale de nuestro corazón, Él la recibe. Alabado sea el Señor. Hay bastante gente ausente en el día de hoy. Todavía hoy es el final del Spring Break para muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Otros no necesitan Spring Break, como quiera cogen vacaciones. Eso es así. Gloria al nombre del Señor. Pero yo pienso que cada cual es responsable ante Dios de lo que hace y del tiempo que le da a Dios. El tiempo que le damos a Dios. Si usted quiere ser para Dios part-time, usted sea part-time para Dios. Sí, Señor. Si usted quiere seguir acerruchando a la cruz, alabado sea, siga acerruchando. Alabado sea Dios para siempre. Pero si estamos viviendo una vida part-time para el Señor, ay papá, eso mismo vamos a recibir, un part-time. Vamos a recibir el pago de un part-time. Alabado sea el Señor. Bien, amados. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La porción bíblica que leímos en el libro de Mateo, capítulo 14, del verso 22 en adelante, en el devocional, nos lleva a la historia, al acontecimiento de ese momento tan importante en la vida de los discípulos y en la vida particular de un hombre. Gloria al nombre del Señor. Mientras meditaba en la palabra en esta semana y meditaba en esta palabra, alabado sea el Señor, meditaba en Pedro, alabado sea el Señor, y pudiéramos decir que Pedro tiene, yo pensaba y tenía un pensamiento, decía, las aventuras de Pedro, porque Pedro, a la verdad, alabado sea el nombre del Señor, de él se puede hablar, de él se puede escribir muchísimo, de él se puede predicar, alabado sea el nombre del Señor, porque realmente marcó con su vida y con sus actitudes esos 3 años y que tuvo con el Señor, aparte de lo que vivió después de esos momentos, los años de vida que el Señor le permitió vivir. Alabado sea el nombre del Señor. La estructura y lo que el Señor quería estructurar en sus discípulos y en la vida de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, fue que el hombre en todo momento y en todo tiempo tuviera la confianza y la fe en Él, alabado sea el nombre del Señor, y pudiera comprender la magnitud de su venida, la magnitud por la cual Él vino a la tierra, por la cual Él vino al mundo, dejando aquel trono de gloria, alabado sea el nombre del Señor, para venir al mundo a padecer por la humanidad. Él quería que el hombre conociera lo importante que era estructurar su vida en esa fe y de crecer, alabado sea el nombre del Señor, fortalecido en todo lo que Él, alabado sea el Señor, le enseñaba. Y enseñó en aquel tiempo y nos sigue enseñando. Y es importante nosotros notar que cuando Jesús, alabado sea el nombre del Señor, actuaba y manifestaba su gloria, alabado sea el nombre del Señor, la naturaleza estaba envuelta. La naturaleza tenía muchas veces que ver en los milagros, en los prodigios y en todo lo que Él hacía. Gloria al nombre del Señor para siempre. La historia que nos relata la Biblia en esta mañana viene tras un momento de gloria del pueblo, de los discípulos que servían al Señor.
La historia que nosotros leímos en el devocional y que vamos a estar compartiendo viene después de un momento donde Jesús con sus discípulos compartió con más de 5,000 personas, alabado sea el nombre del Señor, en el desierto y en lugares montañosos y en lugares lejanos de la población. Compartió la palabra, la enseñanza, y compartió Jesús con ellos, alabado sea el nombre del Señor, la magnitud de su amor y de su misericordia para con la humanidad. Nos lleva a los momentos antes de este acontecimiento de Pedro, alabado sea el Señor, cuando los discípulos se encontraron con una multitud llena de necesidades, con una multitud que tenía padecimientos, con una multitud que tenía hambre, literalmente hablando, que no habían comido, que no habían bebido. Gloria al nombre del Señor. Y vieron en Jesús, alabado sea el Señor, la persona que cumplió sus promesas, alabado sea el Señor, y que hizo por ellos en aquel momento, dándole alimento, multiplicando los panes y los peces. Y me imagino que los discípulos se regocijaban, se llenaban de alegría. Alabado sea el nombre del Señor, el poder llegar donde la multitud que estaba apostada en el monte, alabado sea el nombre del Señor, sentados de 50 en 50, hombres, mujeres y niños, y ver a aquellos hombres llevándole a la multitud el pan, llevándole el pescado, gloria al Señor, alabado sea el Señor, y haciéndole entender, está recibiendo este pedazo de pan y está recibiendo este pedazo de pescado, porque el Señor a quien tú, aleluya, has seguido hasta aquí, al Señor a quien has puesto tu confianza, lo ha multiplicado para que sea bendecido. Alabado sea el Señor. Y me imagino que la actitud del pueblo era una de regocijo, de fiesta, pero los discípulos también estaban, alabado sea el nombre del Señor, eufóricos. Es como cuando usted hace algo positivo, cuando usted se envuelve en algo que usted puede ayudar a otro, como que usted se levanta del suelo, como que no pisa la tierra, como que es una satisfacción tan grande el poder hacer algo por alguien. Alabado sea el Señor, aleluya, que luego usted se sienta y usted medita y usted se goza, alabado sea el Señor, en poder haber servido, en el poder haber tenido la oportunidad de servirle a otro. Gloria al Señor. Me imagino que la actitud de aquellos discípulos era una de grande regocijo, pero a la vez estaban también extenuados, cansados, 5,000 personas o más. Alabado sea el Señor, a quien ellos tuvieron que ir y repartirle comida y ministrarle. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que al final de ese momento, al final de ese acontecimiento tan grande, el Señor le dice a sus discípulos: yo quiero que ustedes se vayan en la barca y crucen al otro lado y me esperen allá, mientras tanto yo oro. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue un momento el que el Señor le dice a los discípulos que muevan, que vayan adelante, que prosigan, alabado sea el Señor, delante de Él en lo que Él ora. Gloria al Señor. Fue un momento que les permitió a los discípulos en aquella barca tal vez reflexionar en lo que hicieron, tal vez disfrutar aquel momento que ellos tuvieron con aquella multitud. Y me imagino escucharlos hablar, alabado sea el Señor, de la reacción de la gente. Me imagino escucharlos hablar de la alegría y de la satisfacción que ellos tenían. Me imagino a ellos, a los discípulos, hablando en aquella barca, alabado sea el Señor, de las cosas grandes que podían ellos hacer con Jesús, que verdaderamente, alabado sea el Señor, ya habían entrado en un ciclo de su vida que ellos jamás pensaban que iban a llegar. Tal vez comentaban de lo que había sido su vida anterior, que no había tenido tal vez ni significado ni valor, que tal vez nadie les tomaba en cuenta, y que ahora ellos, donde quiera que fueran, iban a ser reconocidos cuando llegaran a aquel lugar. Tal vez alguien le iba a decir: oye, tú fuiste el que me diste el pan y pescado allá en el monte. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si en algún momento de la vida usted ha vivido ese momento, que usted se ha encontrado con alguna persona que le haya dicho a usted: fíjate, tú fuiste el que hiciste esto por mí en un momento cuando mi vida, cuando más lo necesitaba. O tú fuiste el que me hablaste del Señor a mí y hoy yo le sirvo a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tú fuiste el que me predicaste la palabra y hoy yo soy un ministro de Dios.
Alabado sea Dios. No sé si usted ha tenido esa oportunidad, esa satisfacción. Alabado sea el Señor. Tal vez los discípulos iban pensando en eso y a la parte durmiéndose uno al otro, durmiéndose en aquella barca, porque estaban extenuados. No sé si le ha pasado a usted que usted ha empezado a hablar con alguna persona en grupo y usted se da cuenta, especialmente cuando nos retiramos, estamos en un ambiente donde estamos sentados en un grupo, que vamos a estar bastante tiempo, que empezamos a hablar y uno a uno se va goteando. Cuando usted viene a dar a uno allá, voy a leer este libro, y se va, y van, y se van durmiendo poco a poco. Yo no sé si usted ha estado durmiendo con un grupo de personas que han estado hablando, o no necesariamente en grupo. Aquí en la iglesia se duerme la gente también. Aquí en la iglesia se duerme la gente también. Alabado sea el Señor. Mira para el lado a ver si el que está al lado tuyo está dormido, está despierto. Yo me imagino que los discípulos en un momento dado se extenuaron también, estaban cansados, se fueron durmiendo, estaban cansados, eran seres humanos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Jesús estaba en el monte orando. Jesús sacaba parte siempre su momento. Jesús sacaba el momento siempre para reflexionar en todo lo que el Padre le había enviado a hacer. No era una práctica que Jesús tenía, alabado sea el Señor, que la sacaba así de vez. No, esa era su práctica, esa era parte de su vida, de su devocional. Y es importante, fíjese, bien importante, que cada vez que nosotros hacemos algo para Dios y nosotros predicamos o enseñamos la palabra o tenemos la forma de ministrarle a alguna persona o en algún ministerio, nosotros una vez terminamos, alabado sea de hacer lo que hacemos, debemos irnos de rodillas a darle gracias a Dios por lo que Él permitió que nosotros hiciéramos. Alabado sea el Señor, y pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja. Alabado sea el Señor, porque cuando usted no hace nada para Dios, usted no tiene problema. Eso ya lo hemos hablado aquí. Pero una vez usted termina de hacer algo que tiene valor para Dios, que tiene significado para alguna vida, el enemigo va a venirte con todo y te va a buscar la manera de cómo doblegarte, de cómo darte y lastimarte. Pero si tú estás protegido en la oración, el Señor hacía eso, se iba a orar. Alabado sea el Señor. Y mientras Jesús oraba y los discípulos cruzaban al otro lado en la barca, alrededor de las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, más o menos ese tiempo, alabado sea el Señor, dentro de aquel mar, en aquella embarcación que tal vez iba solamente despierto el que iba remando, porque no había un motor. Tal vez el que iba remando, o los que iban remando iban despiertos, tal vez los otros estaban dormidos. Dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, que allí se levantó una gran tormenta y que los vientos, alabado sea el nombre del Señor, comenzaron a ser contrarios. Alabado sea el que vive para siempre. Y allí se encontraron ellos en medio de aquella barca, metidos en aquel mar, azotados por estas olas y por aquel viento contrario. Alabado sea el Señor, a la cuarta vigilia de la noche. Alabado sea el Señor. Y comenzaron ellos con esfuerzo a tratar de llevar la barca al otro lado. Comenzaron ellos con esfuerzo a tratar de sobrepasar esa tormenta, esa fuerza de esos vientos, aleluya, y ese mar tempestuoso. Alabado sea el Señor. ¿Se ha encontrado usted en algún momento de su vida batallando en contra de vientos contrarios? ¿Se ha encontrado usted alguna vez en algún momento de su vida metido dentro de un mar tempestuoso? Alabado sea el Señor, que parece, alabado sea el Señor, que vamos a sofobrar, que vamos a hundirnos, que vamos a perecer. ¿No se ha encontrado usted en algún momento de su vida, en su vida, aleluya, aleluya, después de servirle al Señor, después de haber hecho cosas lindas para Dios, encontrarse usted navegando en problemas y en dificultades, que usted dice, pero ¿qué es esto? Alabado sea el Señor, ¿por qué me sobreviene esto? ¿Por qué estoy metido en esta situación si yo lo que he hecho es la voluntad de Dios? Alabado sea el Señor. Yo me imagino que aquellos vientos comenzaron a soplar, aquel mar a levantarse, aquella ola partiéndose, aleluya, aquella embarcación partiéndose en dos. Dice la Biblia que mientras esto pasaba, Jesús miraba desde la orilla. Alabado sea Dios para siempre. Y contemplaba cómo aquella, aleluya, naturaleza se había volcado y cómo, aleluya, veía a los discípulos fatigados en aquel momento, tratando de sobrevivir la prueba, tratando de llegar a la orilla a salvo en una noche oscura, en una noche tenebrosa, en un momento difícil para ellos. Alabado sea el Señor para siempre. Tal vez, aleluya, recordaron ellos el momento en que habían estado en medio de una
una tormenta también en el mar, pero en aquel momento Jesús estaba en la barca. En este momento ellos estaban solos en aquel lugar, luchando. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirte que en este momento de tu vida, que aunque tú te encuentres que estás luchando contra vientos contrarios y mares tempestuosos, y sientas que estás solo, que Jesús no está a tu lado, es el momento cuando más cerca Él está de ti. Él está observando tu vida, Él está observando la trayectoria de tu vida, Él está viendo los aires, los vientos, el mar contrario, Él está viendo todo lo que te azota. Él lo que está es esperando que llegue el momento para Él accionar, porque Jesús tiene un momento de accionar en la vida del hombre. Dios tiene un momento de Él accionar. No es en el momento nuestro, es en el momento de Dios, es en el momento en que Él entiende que va a ser de bendición a nuestra vida. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia dice que Él vio que aquella tempestad se levantó y aquellos discípulos estaban allí, alabado sea el Señor, luchando. Pero llegó el momento de Jesús acercarse a ellos. Llegó el momento en que Jesús decidió llegar hacia los discípulos. Tal vez ellos lo veían y sabían que Él estaba a lo lejos. Tal vez ellos sabían y meditaban y pensaban entre sí. En un momento dado de tormenta, Él estuvo con nosotros en la barca. Lo que tuvimos que hacer fue despertarlo. Él se despertó, reprendió los vientos y todo lo que pasaba, pero en este momento no está. En este momento lo dejamos en la orilla, está distante de nosotros. Alabado sea el Señor, aleluya. Ahora tenemos nosotros que luchar, porque ¿quién va a ser por nosotros? Alabado sea Dios para siempre. Pero nosotros tenemos que tener conciencia que nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Alabado sea el Señor, que no hay nada que lo limite, que no hay nada que lo detenga. ¿Cuántos alaban la gloria? Aleluya. En nuestra mente nosotros limitamos a Dios. Con nuestras actitudes y nuestras conductas nosotros limitamos a Dios. Nosotros podemos hacer a Dios grande en nuestra vida y lo podemos hacer chiquitito. Alabado sea el Señor. Lo podemos hacer un Dios de acción o lo podemos hacer un Dios inactivo. Alabado sea Dios para siempre. Pero la bendición de la iglesia está en tener a Dios activo a su lado. Alabado sea Dios. Que Dios esté activo todo el tiempo. Que Dios esté activo en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Que nuestro Dios esté activo en todo momento. Alabado sea el Señor. No desactivemos, alabado sea el Señor, el poder de Dios de nuestra vida. No desactivemos lo que Dios puede hacer para con nosotros, porque entonces sí podemos fracasar. Sea Dios glorificado para siempre. Jesucristo decidió caminar hacia ellos, buscar la manera de cómo llegar a ellos. Caminó sobre el mar. Caminó sobre el mar. Comenzó a caminar. Dice la Biblia que Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. Y andó sobre el mar, y cuando los discípulos lo vieron, alabado sea el Señor, se turbaron. En medio de una tormenta, en medio de una oscuridad, en medio de una situación fatigada, alabado sea el nombre del Señor, el enemigo dándole en la mente. Después que le diste de comer a aquella gente, después que pasaron tanto trabajo y tanto esfuerzo, mira dónde se vienen a morir. Alabado sea el nombre del Señor. Después que les prometió tanto, mira dónde los va a dejar morir ahora. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el enemigo ha llegado a tu vida a decirte a ti de qué vale que tú le sirvas a Dios si cuando tú lo necesitas Él no está? ¿De qué vale de que tú le cantes al Señor si cuando tú terminas de cantar viene la prueba? ¿De qué vale que tú le sirvas a Dios si estás orando por tus hijos y por tu esposo y todavía no has visto la respuesta? Todavía lo ves más hundido, como decía el hermano, lo ves más sepultado, alabanza al Señor, en las drogas, en la infidelidad, en la maldad, en todo aquello. ¿De qué vale la pena? Yo me imagino que la lucha mental de aquellos discípulos era pareja a la mente y a la lucha de muchos de ustedes en esta mañana. Alabado sea Dios para siempre. Pero Jesús apareció, caminó sobre el mar, llegó donde estaban ellos. Ellos se turbaron y pensaban que había un fantasma. Fíjense, en aquel tiempo creían en los fantasmas también, porque dice la Biblia aquí: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Alabado sea el nombre del Señor. Y dieron voces de miedo. Aleluya. Hay gente por ahí que
le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a la voz alta, cuando le gritan tiembla. Hay gente que le tiene miedo a los choferes como Juan, como Polín. Alabado sea el Señor. Yo cuando veo a Juan en la carretera le doy todos los carriles dispuestos para él. Cuando veo a la hermana Polín le doy la brea también. Cogen la carretera por ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Y gracias a Dios que mi hermano Héctor ya no está manejando, porque a ese sí era verdad que hay que tenerle miedo. Y los hermanos que tienen la confianza de darle la llave aquí para que él le parquee los carros. Miedo, alabado sea el Señor. Aquella gente, dice la Biblia, que tuvieron miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a la tormenta, miedo a los vientos y a un fantasma. A un personaje que apareció en medio de la oscuridad. Fíjense, lo más importante aquí es ver que Jesús apareció a ellos caminando dentro de la tormenta, dentro de los vientos contrarios, dentro del mar tempestuoso. O sea, Jesucristo no caminó de la orilla hacia la barca, alabado sea el Señor, con un mar tenue. Él está en medio de nuestras vidas, en medio de las tormentas también, y en medio de los vientos contrarios. Y ellos tuvieron miedo y se espantaron, alabado sea el nombre del Señor. Pero Él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa voz era inconfundible. Y vino Pedro. Vino Pedro, el célebre Pedro, el que un día Jesús llamó cuando lavaba las redes con su hermano. Pedro, el célebre Pedro, el imperativo del grupo, el de carácter fuerte, el que pretendía en todo momento abarcarlo todo, el que quería sobreponerse, sobrepasarse. Cuando usted mira a Pedro en todas las cosas que él hizo, usted se da cuenta que Pedro, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. A mí tú no me lavas los pies. Y sucesivamente, muchas otras cosas más. Yéndonos un poquito más adelante, sacando la espada y tumbándole la oreja a uno. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este momento, un tiempo tempestuoso, un momento de tormenta, un momento de crisis en la vida de todos ellos, aparece Jesús: soy yo, no teman. Y Él le dijo: si eres tú, déjame ir donde ti. Alabado sea el Señor. Entonces, respondiendo Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que Pedro inmediatamente se baja de la barca y comienza a caminar Alabado en la Dios. tormenta. Y allí va Pedro caminando en la tormenta, diciendo: wow, lo que yo estoy logrando. Wow, de mí van a tener que hablar cosas tremendas. Wow, yo sí soy la última Coca-Cola del desierto. Wow, caminando sobre las aguas. Mira, y aquellos 11 allá y yo aquí, mira, montado en el mar. Alabado sea el nombre del Señor. Esto sí es un mamey. Alabado sea el Señor. Qué felicidad, qué bueno es ser uno imperativo, qué bueno es ser uno, alabado sea el nombre del Señor, así impulsivo. Alabado sea el Señor como soy yo. Ahora de mí van a tener que hablar cosas buenas. Ahora de mí estos que están en la barca me van a tener que reverenciar. Yo caminé sobre el mar. Yo me lo imagino a él ahí. Imagínense a Pedro en esos momentos ahí, en esos momentitos hablando, caminando hacia Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús le dijo: ven, camina hacia mí, camina hacia mí. Y él va ahí, alabado sea el Señor, como le ha dicho a muchos: alabado sea el Señor, camina. Yo quiero que tú estés en mi caminar. Yo quiero que tú estés en la obediencia. Yo quiero que tú hagas lo que yo te quiero, aleluya, lo que tú quieres hacer para mí. Yo estoy dispuesto a hacerlo, ayudarte a que tú lo hagas. Yo estoy dispuesto, alabado sea el Señor, a hacer por ti cosas distintas. ¿Cuántos alaban la gloria
del Señor, aleluya. Yo quiero que tú vengas, alabado sea el Señor, y predique. Yo quiero que tú vengas y cante. Yo quiero que tú vengas y enseñes. Yo quiero que tú vengas, aleluya, y seas el presidente. Yo quiero que tú seas la presidenta. Yo quiero que tú seas el líder de grupo. Yo quiero que tú seas. Ven para acá. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Allí va Pedro. Allí iba Pedro, y aquel viento soplando, y él ahí pensando en lo que la gente iba a decir de él y en todo lo que había logrado. Alabado sea el Señor. Viene a mi mente siempre, y meditaba esta semana, ese predicador que un día, ese hermano en la iglesia, que siempre lo que el pastor hacía, todo era un mamey. Eso es un mamey. Venir a la iglesia los domingos encorbatado con una chaqueta, pararse en el púlpito, abrir la Biblia, eso es un mamey. Eso hace cualquiera. Y todo lo que el pastor hacía era un mamey. Tenía una cosa contra el pastor, hermano, y se paraba y le decía a los hermanos, pastor dándose buena vida, eso es, y eso es lo que él hace, todo era un mamey, todo era un guiso, fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pastor le dijo un día, ¿sabe qué, amado hermano? Yo quiero que tú vengas el domingo de resurrección, que la iglesia está llena, y me prediques el mensaje. El hombre lo primero que le dijo, bueno, lo acepto porque todavía falta un mes y me da tiempo a prepararme. ¿Sabe? Que necesitaba por lo menos un mes para prepararse. Y allá el hombre, domingo de su resurrección, a predicarle a la iglesia. Se compró tremendo suit. Yo voy a brillar más que el pastor. Mi corbata va a ser más cara que la de él. Se fue a la librería y compró una Biblia que decía la Biblia del ministro. Se compró la Biblia del ministro. Alabado sea el Señor. Y esperando el día y orando. Y los hermanos, sí, no me hables mucho de eso porque estoy estoy loco por pararme en ese púlpito para que vean que... Y cuando llegó el día de predicar, llegó el día de resurrección, ese domingo lleno la iglesia, las hermanas con sombrero, bien lindas, es el día que todo el mundo se pone lindo. Aquel hermano brillaba en el altar, se sentó en aquella silla, amado, que parecía un pavo real, en la silla, alabado sea el Señor. El pastor le dijo, siéntate aquí al lado mío. Me dijo, no. Ay, padre. Él quería que todo el mundo lo mirara a él, que todo el mundo viera. Porque él quería probar y hacerle entender a la gente. Y dice la Biblia, o dice la anécdota. Sí. La Biblia lo pudiera decir muy claro también, dice la anécdota. Que cuando llegó el momento de predicar y el pastor lo presenta al hermano, el hermano se para. Y el pastor lo presentó con pompa. Pero los pastores somos así. Le damos pompa a la gente. Y lo presentó con pompa. Y el pastor, aquí está el hermano fulano de tal, que es el mensajero de la palabra de hoy. Ha estado preparándose. Y el hombre allá con la Biblia la puso así para que vieran que dijera Biblia del ministro. Biblia del ministro. Y se paró en el altar. Abrió la Biblia. Mandó a parar de pie a los hermanos. Julio, todo el mundo, esperó que todo el mundo te diera la palabra, leyó la Biblia, oró y mandó a sentar al pueblo. Y todo el mundo se sentó y el pastor se sentó y el hermano se paró frente a la Biblia. Y pasaron 2 minutos, pasaron 5 minutos. Y él miraba la Biblia y miraba a la gente y miraba con el rabo del ojo al pastor. Y pasaban 10 minutos y cuando ya se acercaban los 15, el pastor se le para al lado y le dice, hermano, predique. Y él le dijo al pastor, ¿qué usted piensa, pastor? Que predicar es un mamey. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no todo lo que nosotros pretendemos hacer lo podemos hacer para Dios, porque Dios tiene a quien tiene que hacer las cosas en el lugar que las debe de hacer.
Pedro estaba caminando sobre el mar y Pedro estaba caminando sobre aquellas aguas tempestuosas porque le pidió al Señor que le mandara ir donde él. Pero el propósito que el Señor le permitió a Pedro caminar sobre el mar era para él engrandecerse, era para él, aleluya, hacerle entender al hombre, alabado sea el Señor, que no es con las cualidades humanas, no es con lo que nosotros pensamos que podemos alcanzar las cosas, sino es con él, con su poder, con su autoridad. Alabado sea el Señor, que todo se logra. Mientras Pedro caminaba hacia Jesús, alabado sea el Señor, aleluya, en un momento dado, alabado sea el Señor, cuando pensó que ya todo, aleluya, estaba bajo control y que él era el que tenía el control, aleluya, aquel viento sopló con fuerza, aquel mar se embraveció más, alabado sea el Señor, y quiso mirar un poquito hacia la derecha, y cuando miró hacia la derecha se hundió. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque no puedes caminar en el Señor y mirar un poquito a la derecha ni un poquito a la izquierda. Tienes que seguir caminando, mirando el blanco de la soberana vocación, mirándolo a él, cobijado bajo su ayuda, bajo su presencia, bajo su autoridad. Tienes que ser humilde ante Dios, tienes que ser humilde ante los hombres, tienes que manifestarle a Dios, a los hombres, que tú eres un hombre y una mujer de Dios, alabado sea el Señor, pero que los intereses son del reino de los cielos, que los intereses son para Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice la Biblia que se hundió en el momento en que quitó la mirada de él. Pedro el audaz, Pedro el hiperactivo, alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea Dios. Nosotros no podemos creernos más grande que Dios. Nosotros no podemos creernos, mire, si lo más importante y lo más hermoso que hay en la vida del hombre es hacer sentir al otro más grande que uno. Es hacer sentir a los demás más grandes que uno. Alabado sea el Señor. En el momento en que te esponjas como un pavo real, en el momento en que creas que tienes el mundo controlado ahí te hundes. En el momento que pienses que eres la última Coca-Cola del desierto, ahí te hundes. Ahí se te acaba la vida. Ahí se te acaba el ministerio. Ahí se te va el llamado a los pies. ¿Cuántos alaban la gloria? Alabado sea el Señor para siempre. Ahí se te hunde la casa, la familia y todo lo que tienes. Alabado sea Dios para siempre. Tú tienes que entender y aprender de Pedro. Las veces que Pedro quiso ser superior a los demás, sufrió dolor. Alabado sea Dios para siempre. Cuando llegó, alabado sea el Señor, el momento de apresar a Jesús, Pedro rápido brincó encima. Alabado sea el Señor, y le dijo al Señor: aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo a ti no te voy a dejar. Amén. Alabado sea Dios. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando llegó el momento en que ya Jesús no estaba, que Jesús estaba ya delante de Pilato, siendo juzgado, siendo azotado, alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegó el momento de la verdad, que estaba aquel pueblo revuelto, que había turbación, que la gente necesitaba de alguien que verdaderamente tuviera el control. Cuando se acercaron donde Pedro y le dijeron: venga acá, tú eres uno de los de ellos, dijo: no, yo lo conozco. Alabado sea el nombre del Señor. Y volvió otra vez allá y le preguntaron: ¿tú andas con él? Le dijo: no, yo no sé quién es. Alabado sea el Señor. Y a lo último estaba calentando en el fuego con ellos allá, y llegó una de las mujeres que estaba allí y le dijo: tú andas con él porque tú te pareces a él y hablas como él. Y él dijo: por mi madre que yo no ando con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la Biblia que maldijo allí. Alabado sea el Señor. No lo conozco. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Alabado sea el Señor. ¿Por qué pasó aquel momento? ¿Por qué pasó aquella situación? ¿Por qué tuvo que sentir la vergüenza de sentirse delante de todo el mundo y decir: wow, negué a Jesús? Dice la Biblia que corrió, se escondió, no se supo más nada de él. Pero estaba en la memoria de Dios, estaba en el propósito de Jesús, era parte del círculo cercano, aleluya, de Jesús, como lo eres tú en esta hora.
Alabado sea el nombre del Señor. Que has corrido, que has ido, que has venido, que se te ha predicado, que se te ha enseñado, que lo has negado, que lo has aceptado, que has caminado con los pies para arriba y la cabeza para abajo, que has caminado con las manos. Tú que estás aquí en esta hora, que tienes el conocimiento, alabado sea el Señor, de la deidad de Dios, pero que no has podido poner tus pies firmes porque tu actitud no te lo permite, porque tu condición de vida no te lo permite, porque eres muy orgulloso y vanidoso, porque eres muy orgullosa y vanidosa, porque no quieres que nadie reconozca lo que eres. Alabado sea el nombre del Señor, porque no quieres que nadie sepa que le puedes adorar, que puedes servirle a Dios. Mira, si el orgullo más grande que tiene un hombre en esta vida es poderle servir al Señor, la honra más grande de un ser humano es poder decir: yo sirvo a Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Pedro caminó sobre las aguas y tuvo la experiencia que nadie tuvo, ningún otro hombre, ninguna otra persona. Solamente dos hombres han caminado sobre las aguas: Jesús y Pedro. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Pedro en un momento dado comenzó a hundirse y dio voces. Alabado sea el Señor. El tramo que caminó no lo sabemos, pero no fue de aquí a ahí. Caminó. Él caminó sobre el mar. Alabado sea el Señor. Pero cuando quitó la mirada del Señor y el Señor creó con sí, se hundió. Y al hundirse clamó y dijo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Hay un momento en la vida nuestra que debe haber una exclamación al cielo, que le podamos decir al Señor: Señor, sálvame. Si estás aquí en esta hora y no tienes a Cristo, dile: Señor, sálvame. Si estás aquí en esta hora y estás caminando una vida sin sentido, dile: Señor, sálvame. Si estás aquí en esta hora y necesitas que Dios toque tu vida, dile: Señor, sálvame. Estoy aquí, necesito de ti, sálvame. He caminado en medio de las tormentas, pero ya no tengo fuerza, sálvame. He caminado en medio de las dificultades de la vida, pero siento que me hundo, sálvame. Alabado sea el Señor. He visto como todo se ha derrumbado a mi lado, sálvame. Alabado sea el Señor. He tenido una experiencia maravillosa a tu lado, pero en este momento estoy devastado, devastada, arruinado espiritualmente, sálvame. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Sálvame. Alabado sea Dios. He logrado mucho, he caminado mucho, he hecho mucho, pero en este momento estoy vacío, estoy vacía, no tengo fuerza espiritualmente, estoy hundido. Sálvame, 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 sálvame. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia dice que en el voz de clamor de sálvame, la Biblia dice que el Señor lo asió de su mano, porque el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí, el Señor está aquí, al alcance de tu vida, al alcance de tu mano, al alcance de tu petición, al alcance de tu necesidad. Él está aquí, aleluya, dispuesto a sobrellevar las cargas que tú llevas, a quitar de ti esa carga, a quitar de ti esa actitud que te lleva, aleluya, a lo negativo, al pecado, a quitar de ti lo que te estorba en el caminar, a quitar de ti. No pidas que te quite la cruz, no pidas que te quite, aleluya, ese momento de transitar en este caminar, porque es necesario que a través de muchas pruebas y dificultades nosotros heredemos el cielo, el reino de los cielos. Es menester que tengamos la necesidad de orar, es menester que tengamos la necesidad de buscar a Dios en ayuno, es necesario que tengamos la necesidad de postrarnos. ¿Cuántos alaban la gloria? Porque el reino de los cielos se hace fuerte,
solamente los valientes lo arrebatan. Cuando alaban la gloria del Señor. Sálvame. Y ahí estaba la mano de Jesús. Sálvame. Y ahí estaba la mano de quien él, aleluya, y quien él había creído. Él caminó sobre el mar porque Jesús se lo permitió. Él caminó sobre la tormenta y en medio de los vientos porque Jesús se lo permitió. Alabado sea Dios. Si tú estás caminando en ese túnel oscuro y estás caminando en ese momento tempestuoso, el Señor lo ha permitido. El Señor lo ha permitido. Mira, hay un momento de escape. Mira, hay un momento de solución. Mira, hay un momento de paz. Mira, hay un momento de alegría. Mira, tus lágrimas van a ser enjugadas. Mira, tu boca va a sonreír. Mira, tu espíritu se va a levantar. Oh, tu alma va a adorar a Dios. Mira, vas a dar testimonio. Mira, vas a caminar erguido. Mira, alabado sea Dios. Créele a Dios. Sálvame. Y al momento Jesús le extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Alabado sea Dios. Y me llama la atención no esa palabra que Jesús expresa, que es la misma que usó en varias ocasiones, sino que cuando él sube a la barca, inmediatamente él subió. Fíjese que tuvo que subir a la barca. Te lo voy a leer. Extendiendo la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. O sea, Jesús no se quedó fuera. Pedro no se quedó fuera. Dice que cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Alabado sea el Señor. Mientras él estuvo fuera de la barca, había tormenta. Mientras él estaba fuera de la barca, había tempestades. Mientras él estaba fuera de la barca, habían momentos de indecisión en ellos. Mientras él estaba fuera de la barca, todavía no se había solucionado el problema. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mientras él estaba fuera estaba cerquita, pero estaba fuera. Y soplaban los vientos todavía, maní. Estaba fuera, todavía el mar rugía. Afuera de la barca. Cuando entró a la barca, se calmó todo. A Jesús no lo podemos dejar a la puerta, ni en la entrada de nuestro corazón, ni en los alrededores, el perímetro de nuestra vida. Jesús tiene que estar dentro de nuestra vida. Tiene que estar dentro de nuestro corazón. Tiene que estar dentro de lo que somos. Tiene que estar dentro de lo que queremos. Tiene que estar dentro de lo que proponemos. ¿Cuántos alaban la gloria? Él tiene que estar dentro de mi presente. Él tiene que estar dentro de mi futuro. Él tiene que estar en mi sueño. Él tiene que estar en mis metas. Él tiene que estar dentro. ¿Cuántos alaban la gloria? Jesús tiene que estar dentro de la iglesia. Jesús tiene que estar dentro del pueblo. Jesús tiene que pasearse en el pueblo. Mientras lo dejemos afuera, hay tempestad. Mientras esté en la área alrededor, hay tempestad. Cuando está dentro, todo se calma. La Biblia dice que al entrar a la barca, todo se calmó. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ellos dijeron, una vez él entró, verdaderamente eres hijo de Dios. Y uno dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero cuando multiplicó los panes y los peces, cuando sanó al siervo del centurión, como hablaba el hermano Leo, alabado sea el Señor. Cuando hizo milagros y prodigios antes a esto, alabado sea el Señor. Le costó 3 años a los discípulos y un poco más entender cuál era el propósito de Dios y de Jesucristo. Les costó 3 años
y un poco más el comprender para qué Dios los había llamado y cuál era el propósito de Dios en la vida de ellos. Aún teniéndolo, aún viviendo con Él, aún comiendo con Él, aún viéndolo resucitado, les costó tiempo, experiencias y momentos de convicciones propias el creerle. En el momento que Jesús resucitó de los muertos, iban dos de ellos camino a Emaús. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que iban hablando de lo que aconteció, pero su corazón iba triste. No sabían qué iban a hacer, no sabían qué iba a ser de su vida, qué iba a ser de la trayectoria, alabado sea el Señor, de su vida. Ellos habían creído, ellos le estaban sirviendo, ahora Él no estaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y se fueron a Emaús, y dice la Biblia que mientras iban a Emaús, Él caminó al lado de ellos como un forastero. Alabado sea el Señor. Y les preguntó qué pasa, por qué su corazón está triste, por qué pasa, por qué van sin guía, por qué van sin un lugar, sin un sendero seguro. Y ellos comenzaron a decirle: es que estuvimos 3 añitos al lado de Jesús, el hijo de José. Estuvimos 3 añitos al lado de Él y Él hizo milagros. Él levantó muertos, Él sanó enfermos. Alabado sea el Señor, dio comida a los necesitados. Alabado sea el Señor, tenía una palabra de autoridad tremenda. Pero alabado sea el Señor, eres tú el único forastero aquí que no sabes lo que pasó con Él, que lo acaban de matar en la cruz, que lo acaban de bajar de la cruz, sepultarlo. Eres tú el único que no conoces la historia de lo que está pasando. Y comenzó Él a hablarles a ellos de una manera, alabado sea el Señor, compasiva, con amor, aleluya, con ternura, haciéndole entender: hijos míos, alabado sea el Señor, no es el momento para huir, no es el momento para irnos sin un destino, aleluya, seguro. No es momento de abandonar lo que tenemos para irnos a un caminar, alabado sea el Señor, sin rumbo. Es el momento de creer en las promesas, es el momento de creer, alabado sea el Señor, que eres real. El momento de creer en lo que Él les dijo. Él les habló a ustedes y les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre viniera a la tierra y que padeciera y que fuera muerto, alabado sea el Señor, aleluya. Pero también les dijo que iba a resucitar. Es momento no de desesperarnos y de abandonar lo que tenemos a la mano, aleluya. Y dice la Biblia que ellos, alabado sea el Señor, comenzaron a sentir en su corazón que aquellas palabras, aleluya, iban penetrando, que aquellas palabras se parecían a las que Él hablaba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Y en un momento dado entendieron y comprendieron y se dijeron al uno al otro: cuando Él no estaba, no te brincó el corazón, no te palpitó el corazón, no sentía que era Él. Yo no sé si aquí hay alguien en esta hora que el corazón le esté brincando, que le esté palpitando fuerte el corazón, diciendo: estas palabras eran las que yo necesitaba escuchar. Estas palabras son las que me llenan la vida de esperanza. Estas palabras son las que me llenan la vida de felicidad. Este es el momento y el lugar para mí. Hoy es el día de mi vida. Hoy es el día que yo nazco de nuevo. Hoy es el día de Dios para mí. ¿Cuántos alaban la gloria? Alabado sea el Señor para siempre. 3 años le costó a aquellos discípulos y más. 3 años y más le costó a Pedro comprender que no era solamente caminar sobre el agua, que no era solamente ser impulsivo. 3 años y más, que no era solamente predicar, aleluya, y que se convirtieran 3.000 o 4.000 o 5.000 almas, que había mucho más. Alabado sea el Señor. A Pedro le costó mucho tiempo más el comprender cuál verdaderamente era el ministerio que Jesús tenía para él. No pretendas en un día y una noche entender a Dios, porque puede pasar toda tu vida sin que lo comprendas y lo entiendas. Porque si hay alguien aquí que entiende a Dios, levante la mano y dígamelo, porque yo todavía no he podido entender a Dios. Yo todavía no he podido comprender a Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Yo he creído en Él, yo he creído en Él. Alabado sea el Señor ciegamente, le sirvo a Él. Pero no entiendo cuando viene donde mí me dice: tienes que amar a tu enemigo. No entiendo, no lo comprendo cuando me dice: tienes que poner la mejilla, aleluya, tu otra mejilla. Cuando te abofetean, no lo puedo comprender.
Alabado sea Dios para siempre. Hay tiempo pasará tal vez. Pedro pasó mucho tiempo. Y ninguna de sus aventuras, ninguna de las cosas que él hizo, alabado sea el nombre del Señor, lo llevaron a ser lo que él fue. Lo llevaron a ser lo que él fue. Alabado sea el Señor. Lo que llevó a Pedro a hacer lo que Pedro fue el amor que Jesús le manifestó. Fue la comprensión de Cristo hacia él. Pedro, tú me amas. Alabado sea el Señor. Pedro, tú me amas más que esto. Pedro, tú me amas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿por qué me lo preguntas y tú sabes que te amo? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Tú me amas, Orlando. Tú me amas, José. Tú me amas, Rafi. Tú me amas, alabado sea el Señor, Carmen. Tú me amas, Vinza. Tú me amas, Adrián. Tú me amas, Belén. Alabado sea el Señor. Claro que te amo. Alabado sea el Señor. Tú sabes que te amo. Aleluya. Eso puede salir de nuestro pues haz mi voluntad, le dijo el Señor. Haz mi voluntad, comprende mi palabra, entiéndeme lo que te digo. Vive para mí, sepárate para mí. Alabado sea Dios, para confía en mí, cree en mí. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y los nombres que mencioné los menciono por respeto y confianza que tengo con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ese es el propósito de Dios. A Pedro no lo hacía grande caminar sobre las aguas. Lo hizo un hombre de poca fe. Se llevó una reprimenda del Señor. Santo Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que hizo grande a Pedro fue entender a Dios o comprender cuando Jesús, aleluya, entendió que el ministerio de él no se quedaba solamente, alabado sea el nombre del Señor, con el pueblo judío, sino que tenía que ir también a los gentiles. Uno de los momentos más importantes en la vida de Pedro, para que Pedro comprendiera la magnitud del poder de Dios para su vida, fue cuando estaba en casa de Simón el curtidor. Alabado sea el Señor. Y estaba Cornelio allá en otro lado, aleluya, orando y pidiéndole a Dios que enviara a alguien con una palabra, que enviara a alguien que le llevara un mensaje, aleluya, de salvación, a alguien que le hablara de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y estaba Pedro allá pidiendo que comer, y estaba esperando que le hicieran el desayuno. Alabado sea el Señor. Y se subió al tejado, y mientras estaba en el tejado, aleluya, orando, aleluya, y esperando que le bajara la comida, aleluya, Dios se le reveló, porque había uno clamando, buscando que alguien llegara. Y Pedro le predicaba, aleluya, en la iglesia. Pedro predicaba en la sinagoga.